Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles para que tengan su Biblia abierta en Mateo 5, del 17 al 20. El día de hoy vamos a continuar con la serie de sermones sobre Mateo 5. Tenemos algunos meses estudiando la palabra sobre este sermón de la montaña, donde el Señor Jesús nos desafía a poder adquirir valores que se apeguen a su palabra y los valores del reino que Él está enseñando aquí en Mateo 5 son importantes, y si lo podemos notar, pues son valores, son enseñanzas que Él continúa repitiendo a lo largo de su ministerio. Quiero invitarles para que leamos todos juntos estos 4 versículos de Mateo 5, del 17 al 20. Si ya lo tienen, léanlo junto conmigo. En Reina Valera dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Damos gracias a Dios por su palabra. Y el día de hoy vamos a estudiar este pasaje para aprender cómo practicar el significado de la Biblia. A veces hacemos énfasis en saber las Escrituras, en saber en dónde están los libros de la Biblia, en sabernos de memoria algunos pasajes, en conocer la Escritura. Se hace énfasis en la importancia de saber lo que la Biblia nos dice, pero también hay que hacer énfasis en practicarla, en ponerla en práctica, en saber cómo a la hora buena, a la hora de vivir cada día, ¿verdad?, poder hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos da en estos pasajes, nos hace más bien algunas aclaraciones sobre su propósito, por el cual Cristo vino, y nos ayuda a poder entender nosotros lo que debemos creer y lo que debemos practicar. Muchas personas pueden leer la Biblia, y qué bueno que lo hacen. Muchas personas pueden saber pasajes de memoria, y qué bueno, ¿verdad? Pero a la hora de vivirla, es ahí donde el Señor nos confronta, en hacerlo honesto o no, en decir la verdad o no, en obedecer lo que la Biblia me está diciendo o no, o prefiero hacer algo más cómodo, lo que la corriente de este mundo hace, practicar el pecado como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, algunas personas así lo viven desafortunadamente, pero muchas personas están descubriendo, gracias a Dios, que la palabra de Dios puede transformar nuestra mente. Yo les invito para que todos nosotros nos adentremos en lo que la Biblia dice, para que ella cambie nuestra manera de vivir, cambiando primero nuestra manera de pensar, nuestro interior. Porque a veces ponemos duda o tenemos dudas sobre lo que Cristo nos dice. Pero como veíamos hoy en la escuela dominical, hay doctrinas fundamentales, doctrinas que no van a cambiar, que no debemos cuestionar, sino debemos creer. Hablando de esto, un día el pastor de la iglesia salió a los salones de clase y encontró a una niña con un libro bajo el brazo, y estaba ella en la puerta de su salón de clase. Y entonces el pastor pues le empezó a preguntar cosas para ver si había aprendido o para ver qué es lo que la niña sabía. Y le preguntó el pastor: oye, mija, ¿qué es lo que llevas ahí bajo el hombro, bajo el brazo?
Y ella respondió, este es mi libro favorito, es mi libro de historias sobre Jonás y el gran pez. Y entonces el pastor le dijo, ¿tú crees que esa historia es verdad? ¿Esa historia de la Biblia crees que es verdad? Y la niña dijo, sí, si está en la Biblia yo creo que es verdad. Y entonces el pastor, así como queriendo probarla, le preguntó, ¿es en serio que tú crees que una persona pueda estar 3 días en la panza de un gran pez y luego salir vivo y sano y así como si nada? Y entonces la niña se quedó pensando, pues sí lo creo. Si está en la Biblia, pues sí lo creo. Y además, algún día, dijo la niña, algún día cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo le fue. Y entonces el pastor se le quedó viendo así y para seguirla probando le dijo, sí, ¿y tú crees que Jonás va a estar en el cielo? Y entonces la niña con la mano en la cintura le dice, pues sí, pero si no, pues usted le pregunta. Muchas veces cuestionamos lo que la Biblia dice, cuestionamos y a veces lo digo que lo cuestionamos porque nos cuesta trabajo vivirlo. O sea, a lo mejor yo puedo leer, Dios es mi pastor y nada me faltará, y sí lo creo, pero a la hora de vivirlo, ¿realmente lo aplico? Voy a otro pasaje, ¿verdad? Y leo lo que la Biblia dice, pero ¿lo estoy viviendo? ¿Lo estoy creyendo? A veces pensamos que las historias del arca de Noé, la de Jonás, la de David y Goliat y otras historias, pues están bien para que los niños aprendan, se la crean y la disfruten. Pero como mayores a veces decimos, no, es que, vamos a ponerle un poquito de lógica a esto, y es ahí cuando torcemos el pie, cuando fallamos. Cuando si queremos leer o profundizar en la palabra del Señor con nuestra lógica humana y no con nuestra fe, entonces nos vamos a desviar. Por eso han nacido las grandes sectas que se han apartado de la verdad de Dios porque empiezan a usar, según ellos, su razonamiento lógico para querer explicar o entender lo que la Biblia dice. Cuando Dios nos ha dicho, sin fe es imposible que le agrademos a Él. Dios no nos dice que tengamos lógica, tengamos fe, porque el razonamiento ya lo tenemos, ya lo usamos. Pero no debe de contraponerse o superar a la fe que el Señor quiere que mantengamos. Por eso, hermanos, al analizar esta porción de la Biblia de Mateo 5, del 17 al 20, vamos a encontrar 3 enseñanzas que el Señor quiere que vivamos para practicar lo que dice en su palabra. En primer lugar, les animo para leerlo, todos juntos, a una voz. Dice así la primera enseñanza: nuestro compromiso es cumplir el propósito de la palabra de Dios. Este es nuestro compromiso como seguidores de Cristo, como cristianos. Ese es nuestro compromiso, cumplir el propósito de la palabra de Dios. El Señor Jesús lo está diciendo, dice, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Otras versiones dicen, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y el Señor vino para cumplir lo que estaba escrito, ¿verdad? A veces pensamos o usamos este versículo como para decir, no, es que Jesús no vino a quebrantar la ley de Moisés, o no vino para otras cuestiones que tienen que ver con la ley, pero no lo analizamos en cuanto a que Él vino a cumplir la ley, los profetas, lo que estaba escrito de Él y hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesucristo lo iba a hacer y lo iba a cumplir. Entonces, todo esto abarca este pasaje.
¿Qué propósitos nos indica Dios en su palabra? Por ejemplo, nos dice que vivamos en santidad, nos dice que amemos a los demás como a nosotros mismos. ¿Qué otros propósitos nos dice Dios en su palabra? Que sirvamos a otros por amor a Cristo, que oremos para que se haga la voluntad de Dios, entre muchos propósitos, ¿verdad? Dios nos dice eso, que eso es importante. Debemos entender que nuestro compromiso es obedecer a Dios para llegar hasta donde Él nos espera. La vida cristiana, la vida con Cristo es un caminar, es un andar con el Señor para llegar hacia donde Él nos está esperando. Es decir, yo me tomo de la mano de Cristo para llegar con Dios. Yo no le digo a Cristo lo que Él tiene que hacer o a dónde tiene que ir conmigo. Yo me someto a Cristo. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Porque desde el Antiguo Testamento la gracia, la fidelidad, el amor de Dios se ha manifestado. Y entonces en Cristo se hace palpable todo eso. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que hacer la voluntad de Dios es ajustar nuestra vida para caminar y llegar hasta donde Dios está. No se trata de agarrar mi camino y mis atajos. No se trata de que ya en algún momento de la vida pues ya yo me pueda encauzar y mientras tanto vivo como quiero, sino ir caminando para madurar, ir caminando con Él para entender. Muchas personas se frustran porque leen la Biblia, quieren sentir a Dios, quieren escuchar a Dios, quieren sentir su presencia, quieren vibrar cuando cantan, quieren vibrar cuando leen la Biblia, quieren ser movidos para hacer la voluntad de Dios y se frustran porque no pueden o no lo han logrado. Y muchas veces es porque no hay un compromiso. No estamos cumpliendo el propósito de Dios. Hay un rencorcito por ahí, hay una falta de amor por allá, hay un pecado favorito que no quiero soltar. Y entonces el Señor no puede, simplemente el Espíritu Santo no puede avivar el fuego cuando yo le estoy echando agua fría. Por eso es importante reconocer lo que no está bien en mí y entonces caminar en el propósito de Dios para realmente experimentar el caminar, el dulce caminar con Cristo y poder entender que pues el Señor nos ha puesto aquí en este lugar, en esta tierra, para cumplir con lo que está escrito sobre lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos vivir. Entonces, Cristo no ha venido para decirnos que podemos vivir cómodamente toda la vida, porque muchas personas a lo mejor así han pensado, ¿verdad? Que podemos recostarnos cómodamente toda la vida porque Él ya hizo todo por nosotros y entonces nosotros no tenemos que hacer ya nada. Miren, Cristo vino a salvarnos para que nos activemos en su palabra. Cristo vino a salvarnos para que nos activemos. No vino a salvarnos para mecer nuestra hamaca. Cristo no vino a salvarnos para echarnos aire. Cristo no vino a salvarnos para decirnos, no hagas nada, mira. Cristo no vino a salvarnos para que no sirvamos, sino al contrario. Cristo vino a salvarnos para que nos activemos, para que caminemos con Él. Cristo vino a darnos vida eterna para que trabajemos arduamente en su obra. Gracias, hermano Parra, ya se siente fresco. Cristo vino a rescatarnos para que le sirvamos con pasión y entrega. Eso es parte de lo que Cristo dice en Mateo 5:17, donde básicamente nos dicen que el Señor Jesús nos dice que no debemos de pensar
que Él ha venido para que estemos ahora acostados, rascándonos el ombligo, ¿verdad? Así muy frescos, sino para activarnos, para hacer algo, para servir, para trabajar, para que estas manos que el Señor nos ha dado sean un conducto del amor de Dios, para que nuestro entendimiento, inteligencia, capacidad que el Señor nos ha dado sean un conducto del amor de Dios, para que todo lo que somos glorifique al Señor. Para eso vino Cristo. Y necesitamos entender que a eso se está refiriendo. Cristo no vino para que el pueblo judío fuera otra vez igual. Cristo no vino para que los fariseos siguieran igual, religiosos, o los saduceos, o el pueblo, pues. Vino para hacer algo diferente, y de igual manera en nosotros necesitamos entender que Cristo vino para que usted y yo fuéramos diferentes, para que no nos quedáramos igual, para que nos activáramos en su obra, para que dejáramos nuestra vana o perversa manera de vivir ahí a un lado y la desechemos, la corramos y nos enfoquemos en que el Señor cambie nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Miren, no solo debemos estar comprometidos con Cristo a recibir o a exigir, sino también necesitamos estar comprometidos a dar tiempo, esfuerzo, todo lo que sea necesario para obedecer a Dios. Una de las falsas enseñanzas que se mete en las iglesias es esta, de que solamente venimos a recibir. Es una falsa enseñanza. Solamente recibimos el gozo del Señor, recibimos el amor de Cristo, recibimos el ánimo, ¿verdad? Recibimos la palabra, recibimos la salvación. Bueno, sí recibimos de Dios eso y mucho, mucho más. Pero no solamente eso, sino que también debe haber un compromiso de dar. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, no solamente se nos debe hacer énfasis en recibe a Cristo, sino entrégate a Cristo, sigue a Cristo y todo el compromiso que eso significa para entonces ser usado por Dios. Así que mientras tengamos vida en esta tierra, no podemos decirle a Dios que ya nos cansamos. No podemos decirle a Dios que estamos en nuestro año sabático espiritual. No podemos decirle a Cristo, ¿verdad?, que use a alguien más, sino debemos enfocarnos en cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra comunidad. Necesitamos enfocarnos en ese compromiso de cumplir el propósito que la palabra del Señor nos enseña. En segundo lugar, quiero invitarles para que leamos la segunda enseñanza. Vamos a leerla todos juntos. Dice así: nuestra convicción es enseñar la verdad de la palabra de Dios. Nuestra convicción es enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es una convicción? Algo que está bien, pero bien en mí y nadie lo va a cambiar. Aunque llegue el partido político con una bolsa de dinero, no voy a votar a favor del matrimonio homosexual. Aunque lleguen otros con una pistola o con una orden de aprehensión, por ejemplo, para mí, no voy a dejar de decir que la Biblia es la verdad y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que las drogas destruyen lo mismo que el alcohol y el tabaco y el demás pecado. Esas son convicciones. Eso es lo que también en la escuela dominical se hablaba de defender nuestras convicciones. Por lo tanto, hay personas comprometidas en enseñar. Y qué bueno que hoy, que es Día del Padre, haya padres, abuelos, tíos comprometidos en enseñar. Pero debemos preguntarnos también, ¿qué nos gusta enseñar? ¿Qué nos gusta enseñar? ¿El físico o la espiritualidad?
¿Qué nos gusta enseñar? ¿Amargura o amor sacrificial? ¿Qué nos gusta enseñar? ¿Que Cristo domina nuestra vida o que otra pasión nos domina? Como la canción de la Delita, o no me acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué nos domina? ¿Qué pasión nos domina? La pasión por Cristo debe dominar nuestra vida para entonces enseñar la verdad de la palabra del Señor. Para atrevernos a decir, eso no está bien, eso no lo voy a hacer. Para poder enseñar con el buen ejemplo. ¿Saben? Todos enseñamos aquí. Todos enseñamos. Enseñamos lo que somos. Enseñamos lo que hay en nuestro corazón. Enseñamos a través de nuestras expresiones, de nuestra cara. Sí, estamos enseñando a través de nuestra cara, de lo que pensamos, o si estamos de acuerdo o no. Enseñamos con nuestra postura, con nuestra actitud, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra cara. Todos enseñamos lo que somos. Todos enseñamos lo que hay en nosotros. Si estamos bien, si estamos mal, si estamos cansados, si tenemos sueño. Todos enseñamos algo. Enseñamos de lo que estamos hechos. Y todos enseñamos de lo que estamos hechos a la hora buena y a la hora mala. Por eso Mateo 5:19, quiero invitarle para que lo lea conmigo otra vez, todos juntos. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Este pasaje nos dice que debemos enseñar la verdad de la palabra del Señor. Que no decir, ay, no, esto es muy insignificante, ¿no? ¿Verdad? Lo que dice esta parte de la Biblia, al cabo que nadie lo cumple, al cabo que nadie lo vive, ¿verdad? Ni el pastor lo hace. No debemos de pensar así. Miren, otra versión del versículo 19 de Mateo 5 dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. A veces basamos nuestra grandeza en otras cosas. O pensamos que somos grandes porque hemos conseguido logros, o porque tenemos años de vida, o porque hemos logrado algo, conseguido algo, títulos, trofeos, reconocimientos, puestos. Pensamos que eso es grandeza, pero en el reino de Dios, la grandeza viene cuando se sirve. En la iglesia, la grandeza viene cuando se sirve, cuando se obedece a Cristo, cuando se vive en santidad, cuando se pone un alto al pecado. La grandeza viene por enseñar los mandamientos del Señor, por vivirlos, no por decir, esto no. Vamos a arrancar esta parte de la Biblia, ¿verdad? Y no, esto no. Yo me he encontrado con personas que me dicen, no, cierre la Biblia, ciérrela. No podemos cerrar la Biblia. No podemos ignorar lo que la Biblia dice si nos decimos cristianos, si estamos encausados en seguir a Cristo. Entonces, esta porción donde Cristo nos anima a enseñar con convicción la palabra del Señor, se está refiriendo a enseñar con el buen ejemplo, a tener convicciones firmes en Cristo, en su palabra, y así poder ser el buen ejemplo que muchas personas quieran imitar. Yo sé que muchos niños quieren ser como su superhéroe. Muchos adolescentes quieren ser como ese deportista que es fuerte, que gana campeonatos, que gana trofeos, que gana copas. Muchos jóvenes quieren ser, ¿verdad?, como ese hombre o esa mujer que tiene empresas, que tiene negocios, que vive viajando por el mundo. Y a lo mejor cada persona tiene su ideal.
de cómo quieres ser. Pero después de todo, necesitamos darnos cuenta que nuestro mejor ejemplo es Cristo. Nuestro mejor ejemplo de vida es Cristo. Y así, entonces, podemos tener convicciones firmes en su palabra. Quisiera preguntarles algo. ¿A qué estamos comprometidos a enseñar? ¿Enseñamos con el amor de Dios? ¿Enseñamos que el amor de Dios está haciendo la diferencia en todos nosotros, en nuestra vida? ¿Enseñamos que la paciencia está creciendo en nuestra vida? ¿Enseñamos que el gozo del Señor Jesucristo es nuestra fuerza? ¿Enseñamos que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Enseñamos que nos esforzamos por hacer lo correcto? Yo quiero animarte a dimensionar los alcances de enseñar la verdad de la palabra del Señor con el buen ejemplo. Sé que muchas veces las personas somos imperfectos y a veces pues cometemos errores. A diario cometemos errores. Pero ¿cómo se corrigen los errores? Primera de Juan 1:9 lo dice. Reconociendo, confesando nuestros pecados y confiando en que el Señor nos perdona. Porque nadie somos perfectos, todos cometemos errores. Pero el Señor nos da la clave y nos da la solución para poder enseñar con el buen ejemplo. No porque seamos perfectos, sino porque nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios. En verdad yo quiero animarles para esto. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Este pasaje se refiere a Jesucristo. Pero las demás personas pueden decir esto de nosotros. Nuestra vecina, nuestro vecino, el de al lado, el de enfrente, nuestro jefe, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros empleados, ¿pueden acaso decir esto? Si alguien va y les pregunta por usted, pueden decir, sí, él es de buen testimonio. Y estoy asombrado por las palabras que salen de su boca. ¿Pueden las demás personas decir esto? A lo mejor usted piensa, bueno, pues estamos hablando de Jesús, ¿verdad? O sea, pues sí, pero ¿somos seguidores de Cristo, sí o no? ¿Vamos a imitar a Cristo, sí o no? ¿Vamos a portarnos como Cristo, sí o no? Hoy que es el Día del Padre, muchos hijos quieren ser como papá. Tristemente también hay otros hijos que ya no creen en sus padres. Es triste, pero es la realidad. Pero hay muchos pequeños que sí creen en su papi. Y para ellos, él es el superhéroe. Él es lo mejor. Aunque la esposa le diga que se equivoca siempre, pero para el niño, él es el papá que todo lo puede. Muchos niños presumen a su papá. Mi papá puede hacer esto, mi papá puede hacer lo otro, ¿verdad? Cuidemos el corazón de nuestra familia, de nuestros seres queridos, enseñando la verdad con convicciones, enseñando con el buen ejemplo. Porque nada está perdido. Déjenme decirles que nada está perdido. En Cristo podemos hacer las cosas diferentes. Podemos reconocer nuestros errores y acercarnos a quienes hemos ofendido para hacer lo que el Señor quiere que seamos. Yo quiero invitarles para descubrir que cuando enseñamos con convicciones firmes, acompañados del buen ejemplo, esa enseñanza perdura para siempre, perdura para siempre. Alguna vez, y yo sé que sí, alguna vez hemos ido al panteón, ¿verdad? Hemos ido para estar
por última vez, a lo mejor con el cuerpo ya sin vida o las cenizas de algún ser humano, de alguna persona que fue muy querida para nosotros. Y cuando vamos entrando al panteón, ¿a poco no hay de todo? Hay mansiones tipo tumba y hay tumbas olvidadas que ni nombre tienen, ni cruz tienen, ni uno sabe que ahí hay una persona, o el cuerpo, perdón, de alguien que se está haciendo polvo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el buen recuerdo? ¿En qué consiste el que las personas sigan recordando a quienes ya no están con nosotros? En la dedicación para enseñar con el buen ejemplo, en saber reconocer nuestros errores y pedir perdón y buscar a Dios para que nos ayude y para que nos guíe. De eso se trata, el poder practicar el significado de la palabra del Señor y enseñar con el buen ejemplo. Y número 3, quiero invitarles para que leamos esta tercera enseñanza. Dice, nuestra dedicación es reflejar la justicia de Cristo. Debemos estar dedicados a reflejar la justicia de Cristo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué habla este pasaje también de Mateo 5:20 sobre la justicia? Bueno, muchas personas hoy están hablando de su dedicación, pero hay quienes se dedican a aparentar y otros se dedican a engañar y otros, ¿saben?, hacen estas dos cosas también, que andan en la política. Pero nuestro Señor Jesucristo nos anima para poder ser dedicados en reflejar la justicia, que reflejemos su luz, que reflejemos su verdad, que reflejemos su justicia, que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, que no caemos en provocaciones, que no cedemos ante el chisme, que no nos cansamos de hacer el bien. Les invito para que leamos Mateo 5:20. Vamos a leerlo todos juntos en Reina Valera. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otra versión dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley y los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero también dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, Cristo nos hace justos, Cristo nos justifica, no por lo que nosotros somos o nos creemos o podemos llegar a hacer o practicar, sino por lo que Cristo ya hizo. Entonces de eso habla esta justicia que el Señor Jesús está diciéndole aquí a sus seguidores. Si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, los escribas y fariseos no estaban creyendo que Cristo podía darles vida eterna. Los escribas y fariseos no estaban creyendo, no estaban siguiendo a Cristo, no aceptaban sus enseñanzas, no confiaban en Él, no creían que Cristo era el Mesías. Entonces, lo que el Señor nos está invitando a hacer es que nuestra justicia, nuestra justificación, venga por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho. A eso se refiere. La única manera de ser justificados es por la fe en Cristo. Romanos 5:1, otra versión dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cuando entendemos que Cristo nos ha justificado,
nuestra vida va a cambiar. Cuando entendemos que Cristo nos ha justificado, entonces dejaremos de tratar de justificarnos por lo malo que hicimos. ¿Qué es lo que hace un pequeñito cuando se le sorprende haciendo algo que no debe? Bueno, se empieza a decir, no, es que yo no quería, y se empieza a justificar, ¿verdad? También así, hay a veces de adultos ya también, cuando nos tuercen o nos agarran en alguna movida, empezamos a justificarnos. No, es que, pero debemos entender, la mejor manera de justificar nuestro error es reconociéndolo. Eso es lo que la Biblia dice. Simplemente sí, la regué, perdóname. Sí, estoy mal, me equivoqué, perdóname. Eso es lo que Cristo quiere. Esa es la solución para nuestro pecado. Esa es la justificación que Cristo quiere que tengamos. Porque lo que Él ya hizo en la cruz, con eso basta. Y nuestras palabras salen sobrando. Nuestras palabras salen de más. Necesitamos entender que nuestra justicia debe ser conocida porque hacemos lo correcto, y lo correcto es pedir perdón. Lo correcto es hablar la verdad. Someter nuestro ser a Cristo. No solo creer que Cristo nos puede salvar, sino vivir por hacer esto que sabemos tenemos que hacer. Vivir en la voluntad de Dios es un reto de todos los días. A lo mejor alguien puede pensar, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que sirva. La voluntad de Dios es que ame a las personas que no son como yo, que no piensan como yo, que no tienen los mismos gustos que yo. La voluntad de Dios es que anuncie su evangelio, que siga aprendiendo. La voluntad de Dios es que siga madurando. La voluntad de Dios es que siga reflejando que Cristo es quien me ha justificado, y no mi labia, no mis acciones, no mi verbo, no lo que yo puedo lograr, sino su sangre derramada en la cruz es lo que me justifica. Y lo que me impulsa a decir, Señor, soy un pecador y necesito de ti. Lo que me lleva a humillarme delante de Él y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame porque esta lengua, ayúdame porque estos ojos, ayúdame porque esta mente, ayúdame. Así somos justificados. Por lo tanto, si Cristo me ha justificado, debo ser agradecido y no vivir como si la salvación dependiera de mí. Si Cristo me ha justificado, entonces hay que demostrar ese cambio de vida, pues Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante, para enfrentar la oposición, para enfrentar la tentación. Dios quiere ayudarnos para que nuestra dedicación sea reflejar la justicia. Hay personas dedicadas a reflejar lo que tienen o lo que no tienen, lo que son o lo que no son. Hay personas dedicadas a presumir, pero bienaventurado el que está dedicado a reflejar la luz de Cristo. Bienaventurado aquel que se esfuerza realmente por reflejar a Cristo. Dichoso el que se esfuerza, no solamente el Día del Padre, en ser un buen ejemplo, no solamente el Día de la Madre, en ser un buen ejemplo, no solamente en ocasiones especiales, en domingo o en resurrección, en ser un buen cristiano. Bienaventurada la persona que encuentra en Cristo su fortaleza. Bienaventurada la persona que le da su vida a Cristo y le sigue con pasión. Yo quiero invitarles para que podamos practicar el significado de la palabra de Dios. Si tenemos dudas sobre cómo, echémonos un clavado en la palabra, en la Biblia. Si tenemos duda cómo, sigamos insistiendo y preguntemos.
Si tenemos duda de cómo entender, cómo memorizar, cómo vivir alguna parte de la Biblia, preguntemos. Preguntemos, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos caminando y todos queremos llegar hasta donde Dios nos está esperando. Cristo ha preparado una mansión en los cielos, un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero necesitamos agarrarnos fuertemente de la mano de Cristo, no soltarnos y caminar para llegar hasta allá. Quiero invitarles para que inclinen su rostro. Dios nos desafía y nos anima para que nos esforcemos a vivir lo que hemos aprendido de la Biblia. Señor, en esta hora, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor, a través de las redes. Tú conoces, Señor, nuestro caminar. Tú sabes, Señor, que queremos disfrutar, Señor, el caminar contigo. Tú sabes, Señor, cuánto anhela nuestra alma, nuestro espíritu, ese dulce caminar contigo de cada día. Queremos vibrar, Señor, ante tu palabra. Queremos vibrar ante tu presencia. Queremos regocijarnos, Señor, delante de ti y que ese gozo no se vaya, sino que perdure para siempre, Señor. Ayúdanos a no apagar al Espíritu Santo ni a ponerlo triste, a no hacer lo que tú nos dices claramente que no debemos hacer, a obedecerte lo que claramente tú nos dices que debemos obedecer, para que entonces, Señor, nuestra experiencia contigo sea una experiencia renovadora, sea una experiencia vivificante, sea algo, Señor, que anhelemos vivir y anhelemos no apagar. Ayúdanos, Señor bendito, para poder vivir, practicar lo que tu palabra nos dice, y entonces esa experiencia contigo sea más que palabras, sino que sea una realidad. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, acércanos más a ti, Señor. Ayúdanos a afianzarnos, a agarrarnos de ti fuertemente con todo lo que somos. Y que tú, Señor bendito, sigas bendiciendo nuestra vida. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.